guías de obras encargados, líderes de nuestras organizaciones nacionales, como también de las iglesias locales de nuestra amada misión. Que Dios nos bendiga, agradecemos al Señor por estos medios que nos permiten también conectarnos para algo tan provechoso como es estudiar la Sagrada Escritura y también profundizar con respecto a los principios, a los fundamentos de nuestra doctrina como Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional. Así que reciban un abrazo fraterno, el saludo cordial y afectuoso de cada uno de los pastores del Directorio General, y agradecemos también a cada uno de los miembros del Departamento de Educación Cristiana que se han tomado el tiempo, no tan solo ahora, sino que este es un trabajo que viene desde ya hace meses con respecto a este hermoso material que ya lo hemos compartido de alguna manera, se ha estado dando a conocer, se han dado todas las instancias que son necesarias precisamente para que lleguemos a este punto que es tan importante como ya empezar a entregar la instrucción fundamentada en la Sagrada Escritura con respecto a los principios, a los fundamentos de nuestra fe. Así que Dios nos bendiga, agradecemos a Dios por esta hermosa bendición. Así que bienvenidos todos, aprovechemos este tiempo. Ya el departamento nos ha dado a conocer cuál va a ser la forma en que se van a estar entregando cada uno de los puntos y temas que comprende este manual. Por lo tanto, el directorio está en conocimiento y es por esa razón que también se autorizó para que este día lunes 16 de marzo de este año 2026 estemos dando inicio a esta hermosa actividad, a este hermoso tiempo que vamos a tener en el aprendizaje de la palabra. Así que bienvenidos todos, que Dios les bendiga y que sea un tiempo provechoso. Estaremos semana por medio reuniéndonos a través de este medio, así es que vamos a aprovecharlo al máximo. Así que un abrazo fraterno desde acá, desde la comuna de Angol, y en nombre de cada uno de los pastores que componen el directorio general. Amado Pastor Salomón, Dios les bendiga. Dada la bienvenida ahora, le entregamos a usted para que estemos dando inicio a esta sección. Gracias, mi pastor Joel, y quisiera antes que deje la palabra, que usted mismo, por favor, nos pueda dirigir en una oración de inicio para este tiempo que no me cabe duda va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Si nos puede dirigir, por Amén. favor. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, por Jesucristo el Señor, vamos a tu presencia para darte gracias, honramos tu nombre, porque a través de este medio nos permite, Señor, conectarnos y por sobre todo, Señor, en la unidad como cuerpo de Cristo, Señor, indagar, profundizar, Señor, acerca de tu palabra, Señor, la que nos ha dado los fundamentos, Señor, y la que ha establecido para nosotros esta sana doctrina. Padre Celestial, honramos tu nombre por cada uno de los que ya están conectados, cada pastor, cada guía de obra encargado, cada líder a nivel nacional, como también de las iglesias locales. Honramos tu nombre por cada uno de nuestros pastores y hermanos que componen el Departamento de Educación Cristiana. Sabemos bien de que hay un trabajo, hay una dedicación, y lo que, Señor, damos inicio el día de hoy, queremos comenzarlo con tu bendición. El trabajo, Señor, que cada uno ha desempeñado, deseamos que tenga frutos y frutos en abundancia y frutos, Señor, provechosos para nuestra amada organización. Señor, por sobre todo queremos contar con la presencia de tu Santo Espíritu, con la guía de tu Espíritu, Señor, y que desde el inicio hasta cuando estemos finalizando, Señor, cada una de las clases y sesiones, Señor, que se han establecido, Señor, podamos gozarnos y alegrarnos y de alguna manera, Señor, también permitirnos llegar con esta enseñanza a todos nuestros congregados. Padre nuestro, rogamos ahora tu bendición y que nos dé, Señor, tu respaldo, y lo solicitamos humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honramos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi amado pastor, que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, mi pastor Joel. Agradecemos al Señor porque nos puede también compartir estas primeras palabras y también dirigirnos en esta oración de inicio.
La verdad que esto me produce bastante alegría y mucha emoción en el sentido de estar con ustedes, aunque es a la distancia, pero sentir que estamos en un mismo espíritu, como creo lo puse en un mensajito hace un rato, porque esta de verdad es una instancia, y yo hacía memoria, que no sé si la habíamos tenido en otra ocasión, no solamente porque estamos haciéndolo a través de la distancia, que es un medio que aprendimos a utilizar tal vez en pandemia muchos de nosotros, pero que es una herramienta que queremos darle un buen uso también en esta ocasión, aprovechando, ¿cierto?, la oportunidad que Dios nos da para que nos conectemos como YEPI. Y agradecer a mi pastor Joel y a través de él también a todo nuestro Directorio Nacional de Pastores, porque nos han dado la bendición de trabajar en esta área del Departamento de Educación Cristiana, junto a mi pastor Javier Oliva de Bahía Blanca, 1810, también junto a nuestro hermano guía de hora de Santa Juana, mi hermano Héctor Ogalde, y también junto a mi hermano Natanael Osorio de la Iglesia de Laja. Hemos sido muy bendecidos en este tiempo y como digo, agradezco al Señor y a nuestros pastores que permiten también que podamos iniciar esta instancia de trabajo, de estudio de la palabra del Señor. Es lo que nos vamos a centrar en cada sesión, a la luz de la palabra, poder afianzar no solamente nuestra fe, sino que también afianzar nuestro vínculo con nuestra YEPI a través de esta declaración de fe que probablemente muchos de ustedes conocen de hace muchos años, pero que solamente estaba esbozada de manera muy general y que hemos podido desarrollar con la ayuda del Señor un manual que ya le vamos a contar un poquitito de respecto a algunos detalles de ese documento, pero que está la oportunidad hoy día de poder estudiarlo, de poder profundizar en esta materia. Es un trabajo que el año pasado, para quienes, ¿cierto?, asistieron a la reunión semestral, allí en Niebla pudimos presentar, pudimos entregar una primera edición y luego de algunas observaciones y sugerencias que tuvimos en nuestra última conferencia, tenemos ya un documento final que vamos a ir a dar las indicaciones. Algunos me han preguntado en qué momento les puedo hacer llegar esa copia. Por supuesto que la vamos a hacer llegar probablemente ahora al finalizar esta sesión de estudio. Agradecer porque en esta ocasión se ha ampliado, y para la gloria del Señor, ¿cierto? Nos alegra mucho, se ha ampliado esta invitación, no solo a nuestros pastores, guías y encargados, sino que cada uno de nosotros hemos podido extender esta invitación a nuestros hermanos líderes, colaboradores, ¿cierto?, de nuestras iglesias, que les hemos invitado para trabajar también en esta materia. Y esto tiene una razón de ser. Bueno, también quiero agradecer y honrar por mis hermanos de los directorios nacionales de nuestra IEPI, que también están presentes cada una de las organizaciones, porque si bien son parte de las iglesias, pero también cumplen una función muy importante como directivos nacionales. Y todos tenemos desde hoy día una gran responsabilidad, el conectarnos y el poder, ojalá, hacer de esto un hábito cada 15 días. Esto recién va a estar comenzando hoy, que ojalá nos formemos el hábito de tener en nuestras agendas reservado este día lunes cada 15 días para poder conectarnos a trabajar en esto, en este manual. No es solamente tener el documento guardado en el teléfono o en el computador y con suerte tal vez hojearlo, sino que la idea de estas instancias es poder profundizar en esas mismas, en esos mismos contenidos. Es simplemente eso, pero decir simplemente es también decir, es profundamente hacerlo, porque es la palabra del Señor a la cual nos vamos a ver enfrentados. Así es que bendecir al Señor. Yo sé que aquí, porque claro, usted tiene en la pantalla, probablemente se extrañan algunas iglesias, esperamos que se vayan sumando, y de ahí la necesidad de poder tener el registro de los hermanos, pastores, guías, hermanas, directivos nacionales, todos los que están presentes hoy día. Se hizo la invitación antes de iniciar la sesión que se fueran anotando en nuestro chat, y quienes no lo puedan hacer por algún inconveniente, a viva voz lo podamos hacer ya en este caso al final de la sesión.
Antes de entrar en materia, yo también quiero darle ahí para un saludo la palabra a mi hermano Natanael. Dios le bendiga, hermano Natanael, con algunas palabritas. Amén. Bueno, saludar a todos quienes se han conectado y mencionar en realidad para no ocupar más espacio de esta convocatoria en que en nuestra primera sesión, entonces pueden haber ciertas dificultades, pero a medida que vayan pasando los días podamos tener el registro de todos nuestros hermanos y así poder formar un grupo de WhatsApp que nos permita poder tener una comunicación más directa, poder enviar nuevamente también el link de conexión. Entonces, básicamente eso, y esperamos de que el Señor nos pueda ayudar, nos dé la fuerza, el ánimo de poder cumplir con esta enorme tarea que a nosotros como departamento nos tiene gozosos porque hemos puesto un esfuerzo en este trabajo para la honra y para la gloria del Señor. Eso, mi pastor. Muchas gracias, hermano Natanael. Usted ha añadido algo importante. Una de las razones de tener sus números telefónicos es precisamente organizar un grupo de WhatsApp donde ya vamos a tener conexión directa desde aquí en adelante para efectos de este trabajo. Y también nos hemos organizado para que en cada sesión alguno de nosotros va a estar exponiendo durante algunos minutos los temas. Otro de nosotros estará cumpliendo algunas funciones de moderador y dejaremos al final de cada sesión un tiempo no menor, lo suficiente como para que también ustedes, todos los que están presentes, tengan la libertad de participar con algunas preguntas o aportes que van a enriquecer, por supuesto, estas sesiones. Esa es la idea, mis pastores, hermanos, hermanas, de poder participar entre todos. Así que hoy día nuestro moderador es nuestro pastor Javier, tendrá también algunas palabritas y luego ya retomo para compartir el tema de hoy. Mi pastor Javier, Dios le bendiga. Amén. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, gracias. Damos al Señor por esta linda bendición de ver a nuestros pastores, hermanos, encargados, guías de obra, así que les saludo fraternamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor bendiga a nuestros pastores del directorio también, gracias por la presencia y también por este trabajo en conjunto, porque los trabajos que hacíamos los enviábamos para allá, ellos revisaban y los volvían a enviar y así fue un trabajo en conjunto. Y bueno, las razones de esta convocatoria es para que todos podamos ir paso a paso, analizando, escudriñando cada una de las instancias de nuestra declaración de fe y en un segundo momento poder ir aplicándolas en las congregaciones. Así que el Señor nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que esperamos que el Señor nos dé de su gracia y de su bendición y que todo lo que podamos compartir sea claro. Y si existe algún inconveniente, alguna duda, quiero manifestarles que en estos recursos tenemos el chat, en donde ustedes van a poder ir haciendo las preguntas en la medida que se desarrolle la temática. Les comento ya para que entremos en el trabajo propiamente dicho. Yo voy a estar como moderador, así que mi tarea va a ser estar observando las atenciones, las levantadas de manos que ustedes puedan hacer. Ahí en el monitor ustedes van a ver que tienen una manito. Si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario, puede utilizar esa herramienta, si el que está exponiendo así lo dispone. Si no, se escriben las consultas por el chat y nosotros vamos a ir tomando nota, y una vez que el expositor finaliza su punto o abre para las preguntas, ahí nosotros le vamos a estar cooperando con esas inquietudes que a ustedes le vayan suscitando. Así que esperamos de todo nuestro corazón que este tiempo sea bien aprovechado, que cada uno de nosotros podamos tomar nota, y bueno, nos queda una larga jornada, no solamente hoy, sino también los días subsiguientes donde nos encontremos. Que el Señor les bendiga. Amén, mi pastor Javier. Gracias, Dios les bendiga. Y ya se han dado varias de las instrucciones. Queremos ser también, aprovechar bien los minutos. Hoy día nos hemos extendido un poco con este inicio, al tener algunos minutos de saludo y de presentación y explicación. La idea es que llegada a las 21:30 horas ya estemos terminando, por respeto, ¿cierto?, a la programación de los tiempos de cada uno de los que está conectado. Así es que
quiero partir ya en el nombre del Señor. Hemos orado, hemos agradecido al Señor. Y si bien es cierto, este manual, ya entrando en materia, porque es de lo que vamos a estar conversando, antes de proyectar una presentación de apoyo, para quienes tal vez todavía están con no total claridad respecto a lo que estamos haciendo, es comentarles lo siguiente. Este es un trabajo que viene a complementar algo que se nos solicitó el año pasado, a inicio del año pasado, la conferencia que tuvimos en ese momento en Litken, y que tiene que ver, por supuesto, con haber elaborado un manual que nos permita como YEPI llevar a cabo o tener arraigada de mejor manera nuestros principios de fe y doctrina. Por eso que el manual lleva por nombre Manual de Fundamentos, de los fundamentos y principios de la fe y doctrina de la Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional. Vamos a empezar en el orden que está el manual, por supuesto. Son 16 los principios que el manual incluye. Por lo tanto, quienes son rápidos con las matemáticas, probablemente dirán, vamos a tener 16 sesiones, pero quiero decirles que van a ser más de ese número, porque, por ejemplo, el primer punto que hoy día vamos a abordar y que es el principio de que creemos, ¿cierto?, en un Dios trino, probablemente lo vamos a tener que hacer en 2 sesiones, en esta y en la próxima que vamos a tener en 15 días más, si así Dios lo permite, que va a ser el lunes 30 de marzo. Ya ahí tenemos una fecha ya lista y usted la puede ya desde ya agendar. Y este manual surgió, como digo, como una inquietud y una necesidad, también un material, no solamente para los que estamos aquí. El gran propósito de que usted haya sido invitado y convocado a esta sesión, en este caso como líderes estamos convocados con responsabilidad a tomar parte de este trabajo, pero también a quienes hemos querido invitar y considerar las razones para que todos tomemos la responsabilidad posteriormente de comenzar a transmitir estas verdades de la palabra y de nuestros principios a todas nuestras congregaciones. Sería a lo mejor complicado haber hecho una invitación masiva. Usted entenderá que invitar a todas las iglesias a una instancia como esta no habría sido la mejor forma. La instancia es que usted y yo nos vamos a ir preparando en la profundidad de cada principio y vamos a ir ya prontamente, ojalá, una vez que ya hayamos terminado tal vez el primer principio, estar pensando en cómo lo empezamos a trabajar en nuestras iglesias, a través de estudios bíblicos, a través de instancias que cada uno tiene programadas. Entonces yo desde ya les animo por una parte a nuestros pastores, guías y encargados a motivarse a poder organizar esto, y a quienes están hoy día presentes como líderes y hermanos de las iglesias, a nuestros directores nacionales que forman parte de las iglesias, a motivarse a ser de apoyo también en esta tarea. También sería muy bonito que los directorios nacionales consideraran tal vez en sus propias programaciones fortalecer también estos fundamentos. Así es que, dicho esto, el conocimiento del manual con su versión más actualizada lo vamos a tener, ¿cierto? Ya una vez terminado esto, vamos a compartir, o tal vez incluso creado el grupo de WhatsApp, vamos a compartir ya el documento oficial para que todos lo tengamos de la misma manera. Solo quiero, antes de entrar en materia del primer punto, leer la introducción que tiene este manual, para que usted también considere la relevancia que le hemos dado y el poder trabajar desde hoy día con estas sesiones en un poquito más de profundidad. La introducción dice de siguiente manera: como Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional, hemos considerado plenamente necesario contar con un material de estudio oficial que aborde en detalle cada una de nuestras bases de fe, convirtiéndose en una guía para profundizar en las verdades de las Escrituras. Todo esto creyendo y practicando con firmeza lo que nos señala el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo anterior, hemos desarrollado el presente documento denominado Manual de los Fundamentos y Principios de la Fe y Doctrina de la Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional,
con un análisis de cada una de las bases que nos rigen como YEPI y que nos trazan el camino a seguir según la palabra de Dios. Sin duda, en medio de tiempos peligrosos, es preciso tener plena claridad de las grandes verdades del Evangelio según nos exponen las Sagradas Escrituras. De esta manera, no solamente lograremos tener certeza de nuestra fe como cristianos, sino que además podremos contar con las herramientas espirituales adecuadas para hacer frente a las acechanzas del enemigo y a los planteamientos de los falsos maestros. De esta manera, entonces, disponer de este manual nos permitirá igualmente robustecer nuestra identidad como cristianos y como miembros de la YEPI, amando cada día más la obra del Señor, ejerciendo con responsabilidad las tareas que se nos han encomendado y preparando a las nuevas generaciones de hermanas y hermanos en toda buena obra. De este modo, este documento permitirá a la hermandad de la YEPI asimilar adecuadamente cada uno de los principios que fundamentan nuestro proceder, honrando a Dios en todo momento a la hora de estudiar cada una de sus partes y protegiendo de esta manera a nuestras iglesias de doctrinas erróneas o antibíblicas. Que Dios nos bendiga por el propósito que tiene este trabajo, mis pastores, hermanos y hermanas. He querido dar esa lectura porque me pareció pertinente contextualizar el por qué estamos hoy día aquí. Esto obedece a darle un sentido a nuestra fe formando parte de la YEPI. Probablemente, a modo de comentarios generales, estamos constantemente enfrentados a situaciones de corrientes doctrinales, de pensamientos filosóficos, de posturas en medio de la sociedad que nos van generando dudas si es que no estamos firmemente sembrados en la palabra del Señor. Por eso que allí se habla que estamos en tiempos peligrosos, y aquí no hay solamente una mirada para los que estamos aquí presentes hoy día o a quienes están a través de nuestros representados, sino que esto es también pensando en las nuevas generaciones. Qué bonito sería, mis pastores, hermanos, hermanas, que pudiéramos prontamente comenzar a trabajar este material, también, por ejemplo, con los niños de nuestras iglesias, con un lenguaje cercano a ellos. Y por supuesto que vamos a recibir con mucha alegría cada uno de los aportes que ustedes puedan ir haciendo en la medida que también se vayan sumergiendo en esta materia de lo que es nuestros principios de fe. No me cabe duda que van a ir surgiendo muchas buenas ideas que probablemente van a estar allí en los corazones de ustedes o de quienes vayan sumándose a esta tarea. Así que el Señor les bendiga. Espero que la conexión esté siendo nítida. Los que están con sus pantallas ahí encendidas, si me pueden decir un amén, un levantar la mano tal vez, y decir que se está escuchando bien. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Así se van a empezar a escuchar las opiniones, gloria a Dios ahí con el dedito ahí. Eso da alegría, porque no estamos solos ahí, estamos con el Señor. Mi pastor Javier bien lo dijo, está atento a esos mensajitos, a los tiempos también. Usted sabe que uno de los males, entre comillas lo digo, que tenemos a veces cuando llegamos al pastorado es que no dejamos de hablar. Así que, pero aquí la idea es que entre todos vayamos repartiendo el tiempo. Así es que creo, mi pastor Javier, que a eso de las 21 horas podríamos hacer un alto como para ya ver si hay preguntas y poder, ¿cierto?, ir comentando. Así que entremos en materia en este primer principio que tenemos frente a nosotros y que tiene que ver con la Trinidad, con lo que es, cierto, una de nuestras bases más tal vez fuertes que tienen que ver con nuestra identidad como hijos del Señor. Antes de avanzar en la presentación, a modo de pequeñas reflexiones en torno ya a esto. Primero, decir que si usted indaga en cualquier sitio de tal vez internet, uno de los grandes temas que va a encontrar controversiales respecto a lo que es la Trinidad va a ser que va a encontrar derechamente sitios que niegan la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ejercicio muy básico, y aquí a tener, por favor, siempre el cuidado de qué tipo de materiales estamos consultando y que a lo mejor nuestras congregaciones también están consultando cuando, por ejemplo, preparan un sermón o un estudio bíblico en nuestras congregaciones. Tengamos mucho cuidado con la fuente de dónde proviene la información. Este mismo tema, si usted lo indaga de manera muy superficial,
va a encontrar en las primeras búsquedas, porque así por lo menos yo hice el ejercicio, definiciones que tienen que ver con lo que plantean, por ejemplo, los testigos de Jehová, o por ejemplo, lo que plantean los mormones. Y evidentemente que las definiciones carecen de un sustento bíblico y se alejan totalmente de lo que nosotros por la palabra del Señor vamos a poder encontrar en torno a este tema. Ahora bien, es también imposible, por decirlo de alguna manera, que en nuestra mente finita como seres humanos logremos entender por completo lo que significa la divinidad en lo que es esta relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto también creo que es una bonita invitación a lo que se nos va a venir para todos los otros temas. Yo les quisiera invitar a todos los que ya estamos conectados a que con humildad de corazón podamos presentarnos ante el Señor en cada uno de estos temas y decirle, Señor, lo que yo he venido aquí a hacer es a reforzar mi fe y a entender tal vez algunas cosas que no tengo o pensaba que las tenía claras, pero creo que es necesario reforzar. Si partimos de verdades que hemos construido nosotros mismos, es lo más seguro es que podamos tropezar y caer. Y hago este comentario porque nuestra mente finita nos puede jugar una mala pasada para entender algo que es infinito. La naturaleza de Dios es infinita, es eterna, y permítanme también el encabezado en el manual. Usted después, cierto, lo va a tener en su poder, pero el encabezado, lo que teníamos en nuestra propia declaración de fe previo a este manual, decía, existe un solo Dios verdadero, eterno, de infinito poder, sabiduría, bondad, amor, hacedor y preservador de todas las cosas, visibles e invisibles. Es nuestro único Dios. Y aquí es donde viene, cierto, lo central. Existen tres personas de una misma sustancia, es decir, que mantienen la misma naturaleza divina, de existencia eterna, iguales en santidad, justicia, sabiduría, poder y dignidad. Este es el encabezado y es lo único que teníamos de alguna forma, ¿cierto?, más resumido en nuestro principio o principios de fe. Pero indudablemente que tenemos que abrir nuestra mente y decir, bueno, esto es un poco complejo explicarlo solamente desde nuestra propia visión, cómo opera la divinidad, asimilarlo a nuestra propia razón. Tal vez por ahí podemos encontrar respuesta a que muchas personas tal vez se complican en explicar la palabra porque la visión que tienen es desde su mirada y no desde la mirada divina. Nos puede pasar a nosotros también que a veces nos compliquemos en explicar estos temas a nuestros hermanos o hermanas porque nuestra razón está por sobre nuestra capacidad de mirar más allá. Y esta es netamente una revelación que encontramos a través de la palabra del Señor. Y que obviamente va a ser todos los próximos temas que así vamos a encontrar también. Hay una particularidad en este tema en rigor, y probablemente usted lo sabe. La palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia. No está escrita en ninguna parte como tal. Trinidad, como definición, por ejemplo, en la Biblia, tampoco la vamos a encontrar. Entonces, hay un punto ahí en cuestionamiento para algunos, para quienes no comparten esta doctrina y de partida, ¿cierto?, la niegan, en que como no existe la palabra como tal, hablan de que no tiene un sustento bíblico. Pero, sin embargo, la Biblia nos habla de una manera tan maravillosa que aún desde el Génesis, desde el primer capítulo y los primeros versículos, nosotros vamos a encontrar cómo la palabra sí nos da a entender y nos da luces claras respecto a lo que es la Trinidad. Ya vamos a llegar a esa parte, pero quiero, para terminar estas primeras pequeñas reflexiones, que en nuestra naturaleza que es finita, que llega hasta un cierto punto, vamos a chocar en algún momento con un Dios que es eterno, como lo leíamos, pero también es inescrutable en cuanto a su y a su esencia. Yo quisiera invitarles siempre, bueno, a mis hermanos de la iglesia les digo, tratemos de aplicar siempre lo que es la palabra del Señor cuando la hablamos. Yo les invito, mis pastores, hermanos, que nos dejemos sorprender por la palabra del Señor cada vez que nos vemos enfrentados a ella. Porque a veces pensamos que por hablar o haber abordado muchas veces un tema,
pudiera ser algo que ya sabemos. Sin embargo, nos damos cuenta que la naturaleza de nuestro Dios es tan maravillosa y hay tantos misterios que probablemente en esta vida no vamos a alcanzar a entender. Pero Dios nos permite indagar en este punto en particular y nos da luces de que la palabra del Señor sí hay fundamentos para afirmar de que existe la Trinidad, de que la Trinidad está constituida por 3 personas que son parte, ¿cierto? O tienen una misma esencia, pero que son un solo Dios. No son 3 dioses como algunos, ¿cierto? Probablemente afirman erróneamente. Aquí también me detengo en pequeños ejemplos que a veces podríamos caer en algún eventual error para tratar de explicar esto. Algunos lo han tomado el ejemplo del agua y dicen, bueno, el agua tiene forma de líquida, sólida y gaseosa. Entonces, esto es similar a lo que es la Trinidad. Sin embargo, ese ejemplo queda muy lejos de lo que viene a ser la Trinidad propiamente tal, porque son precisamente formas del agua, pero no son en sí entes que tengan la misma sustancia para poder explicarlo de acuerdo a lo que es la Trinidad. Otros, un poco más sencillos, alguna vez habrán hablado, ¿cierto?, de ejemplos como una fruta que tiene distintas partes, pero que es una sola fruta, pero tampoco se aplica un ejemplo de esa naturaleza, ni siquiera podríamos hablar o asimilarlo a lo que somos nosotros mismos, creados, ¿cierto?, en cuerpo, alma y espíritu, pero no son sustancias como las que estamos tratando de entender en lo que respecta al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que en la presentación que usted tiene, y que obviamente está basada en nuestro manual, hemos señalado que existe un solo Dios, y eso tiene que ser siempre nuestra explicación básica. El hablar de la Trinidad nunca tiene que confundirse con hablar de 3 dioses, como algunos erróneamente lo puedan plantear. Puede parecer para algunos algo tan básico, mis pastores y hermanos, pero es necesario que lo sepamos explicar también a nuestras congregaciones. Este solo Dios que está constituido con 3 personas de la misma sustancia, y no porque estén enumerados Padre, Hijo y Espíritu Santo, no quiere decir que uno sea más importante que el otro, sino que las funciones que cada uno y los roles que se cumplen por parte de cada uno van complementando lo que es Dios mismo. Y allí en Primera de Juan 5, versículos 7 al 9, nos da luces, ¿cierto?, de lo que estamos hablando ya para entrar en materia. Usted lo podrá corroborar ahí con su Biblia en la mano. Y permítame leer un poquitito antes desde el versículo 6, en Primera de Juan 5. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, que ya está escrito con mayúscula, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí citamos los versículos que están en nuestro manual. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y estos 3 son uno. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, con mayúscula, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Aquí, por cierto, se está refiriendo a lo que fue el cumplimiento de la palabra en nuestro Señor Jesucristo, que tuvo, cierto, en todo momento el respaldo del Espíritu Santo, el agua referido a su bautismo y la sangre, por supuesto, a su sacrificio en la cruz. Por eso que habla que son los que dan testimonio en la tierra. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bueno, después se señala la relación que ya se establece entre el Hijo y el Padre, en que se da testimonio de sí mismo. Y en este caso es importante recalcar, y lo quiero volver a decir, son 3 personas, pero un solo Dios. Ya tenemos ese texto básico que dice relación en 1 de Juan 5, 7 al 9, con esta gran verdad. En la siguiente imagen, hermano Natanael, tenemos también allí esbozado lo que es algunas pequeñas definiciones y la naturaleza de lo que es la palabra Trinidad. Lo que significa también
para nosotros el cómo explicar este punto. La palabra Trinidad, un término latín que en el fondo expresa triplicidad de una manifestación que es la manifestación de Dios y que en este caso comenzó ese concepto a acuñarse por ahí por el siglo segundo, tercero. Hay una crítica también que algunos hacen porque esto se comenzó a trabajar en un concilio, específicamente en el concilio de Alejandría, y algunos critican eso porque evidentemente dicen que no está la palabra Trinidad, como dijimos delante, manifestada en la Biblia como tal. Pero estamos viendo ya que hay muchas señales que por supuesto nos dan pie para hablar de que Dios es un Dios trino de acuerdo a la palabra del Señor. Pero hay una triplicidad de la manifestación de Dios, en este caso en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esto también desde un inicio hay un término que aparece, Elohim, ¿cierto? Un nombre en plural que habla acerca de la naturaleza de Dios, que se utiliza en muchas ocasiones, más de 5.000 veces en el Antiguo Testamento, junto a algunos verbos en singular. Pero esta palabra traducida a nuestra versión, por supuesto, vamos a leer Dios o Jehová, pero en este caso está hablando de una pluralidad. Y usted se acordará del libro de Génesis, cuando la voz que aparece en la creación es: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese hablar en plural es una tremenda ya muestra de lo que significa Dios como trino, no como una sola entidad. Y hay también, por supuesto, aquí algunas distinciones que se realizan entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que finalmente todos se unen y concuerdan en un mismo Dios, con esta sustancia, ¿cierto?, de tres personas. Es importante entonces señalar, aquí podemos hacer un juego, las matemáticas no nos funcionan porque aquí nos dicen que 3 es igual a 1 o 1 es igual a 3, porque, vuelvo a decir, la sustancia es la que se respeta en este caso para tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos revela esto como la única fuente en la cual vamos a encontrar la explicación para lo que es esta esencia. Vamos a citar otros versículos para también reforzar lo que estamos hablando de esta unidad de esencia divina, donde podemos afirmar que las tres personas son iguales en esencia, en sustancia, pero constituyen un solo Dios, ¿ah? Y vienen a finalmente ser una sola esencia y vienen a ser inseparables. Ya tenemos luces de aquello, por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 14, hay algunos versículos que nos dan plenamente la capacidad de afirmar lo que estamos hablando. Usted también muchas veces lo habrá citado y hoy le damos el sentido en este estudio. Juan 14, 11, por ejemplo, hablando Jesús dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y si me voy un poquitito atrás, porque me parecía muy interesante el diálogo que se producía entre Jesús y sus discípulos, en particular Felipe, en el versículo 8, en que le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y aquí hay una afirmación muy fuerte de Jesús para la pregunta que le hacía Felipe. Le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí hay y luego, ¿cierto?, el versículo 11 que leíamos. Esta palabra es muy, muy potente, mis pastores, hermanos, hermanas, es muy potente a la hora de nosotros enseñar la doctrina de la Trinidad en nuestras iglesias. No puede este versículo quedar fuera de lo que vamos a compartir, porque es el mismo Jesús en que nosotros hemos declarado que creemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y es el mismo Jesús que se presenta como Dios mismo, lo que evidentemente generó una revolución frente a los fariseos, frente a los publicanos, frente a los escribas, porque obviamente para ellos era casi una blasfemia, o derechamente una blasfemia.
Pero Jesús lo hablaba con autoridad, como dice la palabra, no como los escribas, sino que él hablaba con autoridad, y él mismo se presenta en completa unión o unidad con el Padre, inseparable, en la misma esencia, lo cual estábamos recién mencionando. Y además, en este capítulo 14, el versículo 16 y 17 nos dice, hablando el mismo Jesús, y yo rogaré al Padre, y aquí se añade la tercera persona de la Trinidad, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús afirmando algo ante los hombres que le escuchaban respecto a la divinidad. Versículo 17, el Espíritu de verdad, refiriéndose al consolador que vendría, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, les dice Jesús, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26, que también está en este caso en el capítulo 15 de Juan, nos señala, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Todos estos versículos que hasta aquí hemos leído deben estar presentes en nuestra enseñanza a las congregaciones cuando hablamos de la Trinidad, porque, reitero, es el mismo Jesús dándonos pie a entender que si le hemos conocido a Él, ya hemos visto o hemos conocido al Padre y por ende también hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿No sería incorrecto entonces decir que si hemos recibido a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, entonces tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida? Aquí también es importante con esto reforzar nuestra propia fe. Vamos en otras clases, porque más adelante viene en un apartado, ¿cierto?, hablar de Jesucristo como tal, de hablar del Espíritu Santo como tal, y obviamente ahí hablaremos en mayor profundidad sobre estos temas. Pero dejémonos, como le decía antes, sorprender de cómo esta unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la podemos ver reflejada en el Señor Jesucristo, que habla con autoridad y que se presenta como Dios mismo. Por lo tanto, esto se puede ir entendiendo poco a poco. Cuando usted le enseñe lo que es la Trinidad a los niños, con toda autoridad usted le puede decir, bueno, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, los tres son un solo Dios, y entendemos que si tienes a Jesucristo en el corazón, tienes el Espíritu Santo y Dios vive en ti. Entonces, gloria al Señor por eso, porque entendemos que mediante el sacrificio de Cristo, usted y yo ya hemos podido conocer y ser partícipes de esta naturaleza maravillosa que es la Trinidad. Gloria al Señor por esto. Y qué bueno que podamos, al menos nosotros, estar reforzando lo que en algún momento también el Señor nos ha indicado. Hay una lectura también en 2 de Corintios 3:17, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, Señor y Espíritu con mayúscula, por lo tanto se refieren a Dios, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el apóstol Pablo predicó, enseñó totalmente y a cabalidad la doctrina de la Trinidad. También tenemos que tener claro que encontramos en la palabra del Señor este refuerzo de lo que es la unidad entre el Señor, el Espíritu Santo. Y para también complementar lo que estamos hablando sobre estas tres personas que son iguales y son un solo Dios, Gálatas 4, versículo 6, nos señala lo siguiente, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí hay podríamos decir, una conjugación de distintas ideas. Para algunos que lo lean muy a la rápida puede que no sea tan comprensible, pero primero nos deja entrever la palabra del Señor que usted y yo tenemos primero una condición de hijos. Obviamente que tenemos la condición de hijos cuando hemos conocido al Padre a través de Jesucristo. Y por cuanto sois hijos, dice el apóstol, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, de su Hijo, que está como mayúsculo, en este caso, de Jesucristo. Nuevamente se conjugan la unidad de estas tres personas en un solo Dios. Es importante
que nosotros destaquemos, que en nuestra adoración siempre podamos destacar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y esto se lo transmitamos también a nuestras congregaciones, porque de otra manera se puede ir quedando una pequeña ventanita abierta que puede transformarse en una puerta, y aquí hago un pequeño paréntesis a modo de comentario. Probablemente usted tendrá experiencias de hermanos, hermanas, incluso líderes de nuestras iglesias pentecostales, que en algún momento desconocieron esta doctrina o tal vez no la tenían muy bien asimilada, y hoy los vemos siendo parte de ministerios o de iglesias donde se niega la Trinidad de Dios, donde se niega la calidad de Dios de el Hijo, o al revés de el Padre. Entonces, ¿y para qué decir? El Espíritu Santo ni siquiera es un tema en cuestión para muchas personas que probablemente pasaron por nuestras iglesias y que tal vez carecieron de una enseñanza más en profundidad. Es necesario que esto lo transmitamos y lo enseñemos a nuestras iglesias para que nuestra fe, nuestra raíz, no solamente como IEPI, sino que mayormente la palabra, se vea mayormente fortalecida. Vamos a avanzar en los últimos minutos y luego, ¿cierto?, a las 9 vamos a abrir los micrófonos para que también tengan ustedes la libertad de poder expresar algunas ideas o preguntas según sea el caso. En lo que significa esta unidad de 3 personas en un solo Dios, nos encontramos con que hay un plan perfecto que tiene que ver con el plan divino del Señor. Y aquí entendemos que cada uno fue cumpliendo de alguna manera un propósito. Leemos en Deuteronomio 6, versículo 4, lo siguiente, hablándole al pueblo de Israel. Jehová le dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En este caso, cierto, Moisés hablando previo a lo que sería la exposición de los mandamientos. Esta frase, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ya denota que hay en él una sola identidad o una sola esencia, pero que después se viene a complementar con las personas del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, de una y otra manera, entrando en el estudio más en profundidad, este versículo también es clave para entender que a Dios se le presenta como un solo Dios, pero en este caso también con la presencia de aquellos, ¿cierto?, de las personas del Hijo y del Espíritu Santo. Aún en el Antiguo Testamento, como delante también lo señalábamos. En el Génesis, nos acordaremos también del episodio de la Torre de Babel, donde también allí hay una expresión en plural, donde se señala algunos aspectos ahí. Por ejemplo, cuando se confunden, ¿cierto?, las lenguas en ese momento y se dice en la palabra descendamos y confundamos. Se habla en plural nuevamente, el término que antes yo mencionaba, que era Elohim. Y en este caso, el Padre cumple una función específica que tiene que ver con el plan de redención, con lo que significa el rescate de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego, ¿cierto?, viene que ha dado a su Hijo unigénito. Hubo un plan perfecto, nacido en el corazón del Padre, que es un solo Dios, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es, ¿cierto? Dios solamente uno es. Y en este caso se cumple con esa determinación. ¿Y quién viene a cumplir con el plan de redención? Es el Hijo, con su muerte y su resurrección. En Mateo 3, 16 y 17, leemos: y Jesús, después que fue bautizado, y es tan bonito, ¿cierto?, este pasaje donde nuevamente se nos presenta la unión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, nuevamente Espíritu con mayúscula, que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo posándose en Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La unión tan maravillosa en un momento tan trascendental como es el bautismo de Jesús, donde luego de aquello Jesús comienza a cumplir su ministerio y hay una unidad y una perfección del plan divino. Entonces, créame que esto, por supuesto que la razón
nos queda corta para entender estas cosas, porque finalmente nuestra fe empieza aquí a activarse, mis pastores, hermanos, hermanas, donde tenemos que entender que con la razón no vamos a lograr explicar esto, sino que con nuestra fe en Jesucristo vamos a poder entender por qué razón se unieron el Padre y el Espíritu Santo junto al Hijo en un momento tan especial como fue el bautismo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el encargado de cumplir con este gran plan del Padre, que era redimir a toda la humanidad. Y gloria a Dios por esto, porque nos permite el Señor ser parte activa de este plan maravilloso, porque usted y yo hemos sido redimidos. Lo cantamos muchas veces, lo meditamos, lo asimilamos a lo mejor de una manera que todavía no alcanzamos a entenderla completamente, pero había un plan y el Señor allí estuvo presente a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor por esto. Esta unidad también se ve reflejada, insisto, con lo que Pablo nos escribe en las cartas, incluso en los saludos o en las despedidas. Por ejemplo, Pablo despidiéndose ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13 y 14, les dice a quienes les escribe: todos los santos os saludan, y luego le dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una vez más, vemos reflejado allí cómo este plan perfecto se cumple, ya fue logrado por el Hijo, y el Espíritu Santo nos llama a aplicarlo. Hay un llamado derechamente a través de la persona del Espíritu Santo a que usted y yo seamos regenerados. Pablo insiste en alguna de sus cartas, le dice que los espirituales entenderán las cosas del Espíritu. Los carnales no las pueden entender porque no son espirituales, no están reveladas. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo hemos sido también, o hemos tenido la posibilidad de aplicar lo que en su momento fue el plan perfecto destinado por el Padre, y que el Hijo, por supuesto, vino a cumplir a través de su muerte y resurrección. Esto es maravilloso, mis pastores y hermanos, cuando entendemos que hay una unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y qué bonito es cuando los podemos nosotros también mencionar y podemos honrarles y podemos adorarles en nuestras reuniones, en nuestras instancias en que tenemos para poder bendecir al Señor. Mayormente con lo que dice Pablo en esta despedida, alguien podría pasarlo desapercibido, pero él habla de la gracia del Señor Jesucristo, de este regalo de la salvación, del amor de Dios, ese amor que tuvo Dios con toda la humanidad, mediante el cual envió a su Hijo. Y esto que no se nos olvide, de la comunión del Espíritu Santo. A veces puede ser que el Espíritu Santo no le estemos dando el espacio que deberíamos darle. Es necesario predicar también acerca de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Como digo, la vamos a ir estudiando más adelante. Pero dentro de lo que es la Trinidad es necesario que lo podamos mencionar. Como alguien alguna vez dijo, nunca en nuestras predicaciones debería estar ausente la palabra de Jesucristo como Hijo que vino al mundo, que se entregó en sacrificio por toda la humanidad, porque esa es la esencia del Evangelio. Y en este caso lo podemos unir en la Trinidad, porque fue parte de un plan perfecto que vino del Padre y que se está cumpliendo a través del Espíritu Santo. Termino esta parte con lo que también el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 1, al revés aquí de Pablo, Pedro parte saludando y haciendo esta salvedad. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria al Señor una vez más, mis pastores y hermanos. El apóstol Pedro, que nos hace nuevamente entender, y lo tenía muy claro, por supuesto, nuestros apóstoles, los discípulos, que había aquí una presencia de un solo Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y lo repetían y saludaban de esa manera y se despedían de esa forma. En el caso de Pedro, hablando de la presciencia de Dios, de esto que a veces no logramos nosotros entender, pero fuimos elegidos de acuerdo a esta presciencia de Dios, a
a esta magnitud de lo que significa la profundidad del pensamiento y la mente del Padre, en santificación del Espíritu. O sea, aquí el Espíritu Santo, como digo, va a cumplir ciertas funciones de permitirnos ser santificados, apartados, cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Cierto muere en nosotros. Y esto que es maravilloso, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa sangre a través de la cual tenemos la salvación. Por lo tanto, mis pastores, hermanos, volvamos a entender que en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y en especial el mismo Jesucristo y luego los apóstoles, las cartas de Pablo, de Pedro, y en cualquiera de los libros que podamos citar, vamos a encontrar evidencia de la Trinidad. Vamos a encontrar que cuando la Biblia no menciona la palabra como tal, Trinidad, pero tiene una gran y maravillosa cantidad de evidencia que usted y yo podríamos seguir indagando de una y otra manera. Ahí está lo que hacía cita hace algún rato, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto mismo fue o vino a ser citado y comparado con Hebreos 1:2, donde se señala por quién hizo a sí mismo el universo, donde ahí, por supuesto, se revela esta perfecta unidad de operación. Dios no estaba solo, no era solo Jehová en el inicio, ya estaba Jesucristo, ya estaba el Espíritu Santo actuando. Por eso se habla de hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, esta evidencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por supuesto, la vamos a ir encontrando. Antes ya de terminar en lo que es el tiempo asignado, en la última imagen que quiero transmitirles, hablamos de este testimonio, que ya de alguna manera lo he señalado, que encontramos de la Trinidad en el Nuevo Testamento, con los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Que si bien en algunos casos puede que usted vaya a encontrar un versículo donde solo se menciona al Padre y al Hijo, o en otros versículos donde solo se habla del Espíritu, pero vamos a encontrar muchos donde están los tres presentes en la misma forma. Y aun cuando estén en separado, están actuando en unidad, confirmando cada uno su deidad, su divinidad, su condición de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y aquí citamos, ¿no es cierto?, el libro de San Juan 8:54, donde vamos a encontrar esa afirmación de que el Padre es Dios. Allí leemos este versículo. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces Jesús mismo está diciendo, el Padre es Dios, pero Él mismo se está glorificando en el Padre, en Juan 8:54. Y en el mismo libro de Juan, un versículo que siempre leemos, donde queda más que claro que Jesucristo es Dios, se habla, ¿cierto?, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero después señala, y el Verbo era Dios. No vayamos a pensar que porque está planteado en pasado, dejó de ser Dios. No vaya a ser que alguien vaya a rebatirle y dice, pero pastor, si aquí dice que era Dios. No. Estamos hablando, ¿cierto?, de lo que era en el principio. Pero allí se presenta a Jesucristo como no solamente el Verbo o el Hijo de Dios, sino que como el mismo Dios. Y finalmente el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, donde se habla del Espíritu de Dios. Allí leemos lo siguiente. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendía no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta pequeña frase, alguno la podría separar y pensar que está el autor cambiando de protagonista en estos dos versículos, porque en el versículo 3 habla de que le mintieron al Espíritu Santo. La pregunta, ¿cierto?, que le hace, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y después la respuesta es, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, queda más que claro que la calidad del Espíritu Santo es la calidad de Dios mismo. La divinidad enfatizada, la divinidad claramente establecida por nuestros padres de la iglesia primitiva,
Y es lo que tenemos que cuidar, mis pastores, hermanos. La Biblia nos da múltiples luces de que la Trinidad es no una invención de un grupo de personas que en el siglo II o III después de Cristo se sentaron a debatir y a decir qué hacemos, porque esa es la respuesta que usted va a encontrar de parte de sectas como los Testigos de Jehová, en que hablan que esto fue solamente casi un acuerdo entre cuatro paredes, y insisten en señalar que esto no está como tal especificado en la Biblia. Pero volvemos aquí a mencionar y a señalar que la Biblia nos da múltiples luces con estos solos versículos que hemos nosotros leído, y usted podrá tener algunos, incluso si quiere también citarlos ahora, donde se refuerza esta misma idea. Hay Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas de una misma sustancia y esencia, pero un solo Dios. Así es que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Hay una segunda parte en contenido que vamos a programar para la próxima sesión, porque ahora queremos destinar algunos minutos. Mi pastor Javier, le voy a dejar ahí la palabra para que usted nos pueda conducir si es que han habido algunas preguntas o aportes ahí de los participantes. Muchas gracias, mi pastor, que el Señor les bendiga, y gracias también a todos los que aportaron ahí sus contactos, sus datos, así nosotros podemos mantener un control con la finalidad de que los recursos que estemos generando lleguen a todos, ¿sí? Lo mismo la grabación de esta clase. Por acá, mi pastor, no tengo preguntas, pero si alguien quiere aclarar algo, aportar con respecto a esta temática, algo de lo que nuestro pastor por ahí no haya comentado, o si quedó alguna duda de lo expuesto, estamos muy gustosos de alojar su inquietud. Sí, precisamente esa es la idea, para que nos vayamos un poco acostumbrando en cada una de las sesiones, es que también haya participación de cada uno de los asistentes, así que con plena libertad, y como dice mi pastor, puedan tal vez levantar la mano o pedir la palabra. Mi pastor Joel. Sí, quería hacer mención con respecto precisamente bueno, al tema que se está dando hoy y dando inicio al manual de los principios y fundamentos de nuestra doctrina. Con respecto al credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles precisamente comienza diciendo: creo en Dios, el Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo. Y este es el credo de los apóstoles que la Iglesia histórica ha aceptado a través de los siglos. Por esta razón es que cuando usted menciona, pastor, con respecto a las falsas doctrinas y sectas, precisamente que niegan la Trinidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová señalan con respecto a Dios que es un ser solitario en toda la eternidad. Jehová Dios, el creador y preservador del universo y todas las cosas, pero niegan la doctrina de la Trinidad. Con respecto a Jesucristo, señalan que Cristo no era Dios, sino la primera criatura de Dios, y niegan la divinidad de Cristo. En lo práctico, creo que esto también, y hablando después también con respecto a otras sectas como los mormones, esto ha dañado mucho, y precisamente quisiera señalar lo que usted hace mención con respecto a que esta falta de conocimiento ha llevado a muchos hermanos a tomar una decisión, a apartarse de la iglesia, y precisamente han ido aceptando este tipo de doctrinas que están totalmente alejadas de la Sagrada Escritura. Así que creo que es muy importante que se haya mencionado esto, el riesgo, el peligro que se corre de desconocer estos principios que son bíblicos, y que al desconocerlos precisamente la persona está llana a escuchar a veces doctrinas que son atrayentes y que muestran como una
una revelación, entre comillas, de esta secta y que arrastran a muchos hermanos nuestros que han participado a veces de las congregaciones y que terminan participando de estas doctrinas y de estas sectas. Así que creo que es muy importante lo que se hizo mención con respecto a la importancia de conocer esto. Así que para agregar algo nada más con todo mi corazón y con toda humildad. Así que Dios le bendiga, pues. Muchas gracias. Gracias, mi pastor Joel. Está mi hermano Alexis Fonseca, que nos ha pedido también la palabra, así que adelante, hermano Alexis. Hola, querido pastor, que el Señor les bendiga mucho. Bueno, yo la verdad que quiero hacer un pequeño aporte, nada más. Cuando se hizo la presentación de la diapositiva, que fue bastante buena, Primera de Juan capítulo 5, el versículo 7, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Quiero hacer una pequeña mención acerca de este versículo. Cuando uno este versículo se lo saca de entrada a un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le va a decir que ese versículo no existe, y lamentablemente tiene toda la razón. Lo que pasa es que este versículo fue añadido por San Jerónimo cuando estaba estudiando la Biblia, hace una nota a pie de página y se registra como un versículo de la Escritura. Pero resulta que usted en lo que son las nuevas versiones, como la NBI, la revisión, la Reina Valera 1995, y una serie de Biblias que son nuevas, ese versículo 7 no aparece, sino que aparece versículos 7 y 8 unidos. Es solamente, era una pequeña mención para aclarar ese versículo. Mi amado hermano, Sí. Dios le bendiga, un gusto saludarle, mi amado. Mire, es muy importante el alcance que usted está haciendo con respecto a la incorporación de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque hay textos bíblicos que explícitamente se consideran erróneos en la Biblia por no aparecer, o ya sea en otros libros, o porque no aparecen en ciertas traducciones antiguas, ¿ya? Por ejemplo, cuando la palabra dice que son tres los que dan testimonio, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno solo, esto fue considerado para ser incorporado en la palabra, en la Reina Valera, que es la Biblia que nosotros declaramos en este caso como cuerpo evangélico. Hay otro texto bíblico que dice que este género no sale ni con oración, solo con oración y ayuno. También aparece solamente en uno de los evangelios y también habían dicho que no debía ser considerado. Ahora bien, la traducción que nosotros declaramos, selectivamente con esos versículos bíblicos, nosotros los consideramos correctos, ¿me entiendes? Independiente a que, por ejemplo, hayan personas en este caso y una secta que son los testigos de Jehová que siempre lo van a sacar, o como por ejemplo ellos mismos utilizan la palabra cuando dicen que Jesucristo es el primogénito de la creación de Dios, diciendo que Él fue el primer ser creado, ¿me entiendes? Lo importante en este caso es ir a la traducción original. Y eso se desmiente por varios escritores, eso de que ese texto bíblico fue incorporado de manera equivocada, ¿no? No sé si me entiendes. También yo había estudiado eso, lo había leído. ¿Por qué? Porque hay libros, por supuesto no estamos haciendo apologética contra otras religiones, ni mucho menos, pero es importante que nosotros tengamos el conocimiento al momento de enfrentarnos a otra doctrina. Y claramente, como dice usted, van a sacar este texto bíblico que no corresponde, que no existe y que fue incorporado erróneamente en la palabra. Pero en la traducción que nosotros utilizamos, que es la Reina Valera, sí aparece, sí está incorporado, sí nosotros lo declaramos y también lo predicamos. Y como decía mi pastor Salomón, si bien la palabra Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, sí todo el estudio, ¿cierto?, demostró que está lleno de evidencia de que nosotros, el por qué creemos en la Trinidad. Ese es mi aporte, hermano amado. Sí, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Sí, esto que escribió, esto es así, no se puede refutar. Pero sí,
uno cuando lee versiones más contemporáneas, la NBI, no van a aparecer estos versículos, y es para que sepan por qué no aparecen. Eso sería. Ya. Sí, y lo que señala mi hermano Alexi y bueno, mi hermano Héctor, que también ahí refiriéndose, creo que cuando lleguemos al punto del fundamento de la palabra como tal, por qué tenemos a la Biblia como la palabra de Dios, va a ser un rico tiempo en que podamos también indagar sobre lo que hoy día conocemos en cuanto a muchas versiones. Y precisamente hay versiones que derechamente van a negar esta naturaleza de la Trinidad de Dios, con versículos alterados o que derechamente, cierto, no están incorporados. Ahora bien, reiterar también lo que plantea el hermano Héctor, y está, cierto, creo que lo tenemos claro en el sentido de que nuestra versión oficial de la Biblia que utilizamos es la versión Reina Valera 1960, y de ahí están, cierto, tomados cada uno de estos versículos. Pero es bueno tener claridad respecto a lo que señala nuestro hermano Alexis, porque nos vamos a ver enfrentados día a día. No sé, un ejemplo tan práctico, mis pastores, hermanos, de pronto pongamos atención en las Biblias o Nuevos Testamentos que repartimos cuando salimos a evangelizar, porque a veces podemos comprar en algunos lugares, encargar al extranjero, pero revisemos antes ese material, porque tenemos que tener, yo no estoy diciendo que de pronto hay algunas Biblias con algunas versiones más contemporáneas, pero que se ajusten de alguna forma y que no tergiversen nuestra versión de lo que nos rige como IEPI también. Creo que ahí hay un punto, cierto, a considerar. Bueno, me tomé la palabra, Pastor Javier, pero no sé si usted tiene algo más que agregar o ofrecer más la palabra ahí, o alguien más que le vaya levantando la mano o pidiendo ahí la palabra. Es importante que todos tengamos presente que el aporte siempre contribuye a la edificación mutua. Así que sintámonos animados con eso. Cuando tengamos algo que aportar, respaldado con la palabra del Señor, para eso se ha creado este espacio y esa es nuestra finalidad, ¿sí? Así que el Señor nos bendiga. Seguramente muchas cosas se irán aclarando también a lo largo de las distintas exposiciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablemos de la persona del Hijo, de la persona del Espíritu Santo, de las Escrituras y demás cuestiones. Así que tengámonos paciencia también, este es un primer intento y esperamos que todos tengamos el mejor de los ánimos para compartir y ser constantes hasta el final. Nuestro hermano Daniel Reyes Andaur tiene la oportunidad, así ha levantado su mano, que el Señor le bendiga. Buenas noches, mi hermano, que Dios los bendiga. La verdad que acá, hasta que se parte el cielo, está lloviendo muy fuerte. Yo quisiera hacer una pregunta, y es que creo que sería positiva para el diálogo, es ¿cómo se relaciona la Trinidad con los creyentes? ¿Ya? Creo que podría ser edificante, Pastor Salomón, Pastor Francisco. ¿Cómo se relaciona la Trinidad con los creyentes? Bendiciones. Bueno, si me permite, perdón, Pastor, solamente señalar en cuanto a esa pregunta, por lo menos de lo que pudimos hoy día compartir, cuando se habla de las características que cada una de las personas de la Trinidad tiene o presenta en su esencia, que es una esencia divina, creo que ahí el llamado es a cómo nosotros nos relacionamos directamente con esas características, obviamente que son divinas, pero que se aterrizan, por decirlo de alguna manera, a nuestra propia naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando yo hacía mención del amor de Dios, la relación de la Trinidad a través del Padre, que es amor, Dios es amor, bueno, debiera ser que el creyente asimilara ese amor. O cuando hablamos, o mencionaba yo de la comunión en el Espíritu, es porque efectivamente a través del Espíritu que nos une, que tenemos, ¿cierto?, una misma identidad, nos permite tener esa comunión como hermanos, como parte del mismo pueblo. Creo que en la forma práctica en cómo nos podemos relacionar con la Trinidad es el cómo nos vemos reflejados nosotros también en esas características que nos muestra la Trinidad. Y que, claro, cada una de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
tiene esa misma esencia divina, pero cumplen o se manifiestan de maneras distintas. Entonces, como digo, podría aparecer la santidad, en que el creyente también es apartado, y eso también es un trabajo que se hace a través del Espíritu Santo. Creo que por ahí pudiera un poco responderse a la pregunta que señala nuestro hermano Daniel. Mi pastor Javier creo que también quería agregar algo. Sí, solamente enfatizar un poquito esto. El Señor Jesucristo en la oración del capítulo 17 de Juan dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este es un punto claro, ¿sí? En donde nosotros podemos apreciar que esa unidad que hay en el seno trinitario, esa unidad armoniosa, perfecta, es la que nosotros somos llamados a tener como creyentes en Cristo Jesús, que por supuesto que a veces la echamos a perder. La carta a los Efesios también nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad, bueno, que el Señor ya ganó, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que lograr mediante una vida consagrada al Señor y andando en el poder del Espíritu Santo es no echarla a perder, no dañarla. Pero creo que ese sería un punto fundamental, en donde la observación que tenemos del seno trinitario en unidad, para que nosotros lo logremos vivir en nuestra vida diaria con nuestros hermanos y en nuestra familia. Hay un punto también importante para la vida matrimonial, porque cuando se habla del matrimonio en Génesis, habla de que son una sola carne, y esa misma frase es la que se utiliza para la unidad trinitaria, ¿sí? Así como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son uno, así también está mandado el matrimonio a ser uno. ¿Sí? Creo que también es otra aplicación práctica un poquito más ya para la vida cotidiana. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún aporte en los minutos que aún tenemos? Y probablemente puedan surgir preguntas de manera posterior a lo que estamos hablando, y vamos a tener allí también la instancia en el WhatsApp que se va a crear. Creo que alguien levantó más la mano aquí. Hermano Francisco Gastón. Adelante, hermano Francisco Carrillo. Hola, mis pastores, tengan buenas tardes, les saludo en el amor del Señor. Me gustaría poder tocar el tema de Génesis 18, cuando Jehová Dios viene a Abraham y después se le aparecen 3 varones. Se puede verificar esto como son los 3 personajes, los 3 Padre, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo que están con él. No, mi amado hermano, no, mi amado hermano, eso es una teofanía. Eso es una teofanía, siervo amado, donde son apariciones celestiales, en este caso, de Dios en la tierra. Explícitamente, la palabra en el Génesis nos enseña de que viene efectivamente el Señor, una cristofanía, una aparición de Jesucristo en la tierra, donde se le aparece a Abraham y le dice, si hubieran allí, cierto, tanto justo, usted los destruiría, y empieza, cierto, él a disminuir la cantidad de opciones que tiene. Y si usted se fija, cuando llegan a Sodoma, en esos momentos solamente llegan 2 personas que son ángeles. En esos momentos eran 2 ángeles que acompañaban al Señor. Sí, pero Abraham se postra en tierra ante otro personaje, y en Juan, o sea, y en Apocalipsis 22, el ángel le dice a Juan que no se postre ante él porque ciertamente es consiervo suyo. Por eso, mi amado hermano, efectivamente fue Dios quien apareció en ese momento. Teofanía, en el término teológico, se utiliza como una aparición divina a los hombres. Y en este caso es una teofanía porque los ángeles no aceptan la adoración de parte de nosotros. Eso también lo vemos cuando Josué cruza, cierto, el río y ve a un hombre con una espada en la mano y le dice, ¿eres del ejército de Jehová? Perdón, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y él le dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová, y Josué le adoró. Entonces, en esos casos así, nosotros vemos una teofanía, donde vemos una aparición divina en la tierra y que no necesariamente son ángeles. Pero cuando Abraham se postra en tierra y le adora, es específicamente esa adoración dirigida a Dios. Pero en este caso no es que hayan las 3 personas, sino que en este caso es una teofanía, una aparición de Dios en la tierra.
con dos ángeles. Sí, amén, amén. Sí, en eso concuerdo, porque la palabra dice que a Dios nadie le ha visto, así que tiene que ser una teofanía. Gracias, hermano Hay, Francisco. sí, hay un término que también es importante tener en cuenta, que por ahí, por la magnitud de la materia, no la podemos acabar en 40 minutos. Y es precisamente uno de los atributos de Dios, que Dios es espíritu. Esto también es para apercibirnos en este tiempo que anda una corriente teológica diciendo de que Dios es madre, ¿sí? Dios es espíritu, Él no tiene género, no es hombre ni mujer. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. En Cristo nosotros podemos apreciar la exégesis de Dios, es decir, Dios se muestra a este mundo por medio de la encarnación del Verbo divino, ¿sí? Y el Espíritu de Dios es la tercera persona, que es espíritu, ¿eh? Es el espíritu de verdad, el espíritu de consolación. Eh, Esto también valga la aclaración, porque hay muchas cosas que nos hubiesen gustado también poder compartir a través de estos estudios, pero que tenemos mucha dificultad por el tiempo, ¿eh? Así que esperamos, con la ayuda del Señor, que en otra instancia o con otros dispositivos podamos ir abordando cada una de estas temáticas a mayor profundidad, es decir, que podamos detenernos en los atributos de Dios, en los que son comunicables, en los que son incomunicables. Yo creo que también la pregunta de nuestro hermano Daniel Reyes tenía un poco que ver con eso. Es decir, hay muchas cosas que nosotros debiéramos abordar o que pudiésemos abordar, pero bueno, el tiempo no nos ayuda con eso. Claro, yo creo que la riqueza también, es lo que plantea mi pastor Javier, va a ir en la medida que avancemos en el contexto del manual. Evidentemente que hay varios de los temas que pueden ir saliendo ahora porque están evidentemente relacionados. Si hablamos de Dios Trino, vamos a estar en algún momento analizando qué es el segundo principio, la persona de Jesucristo, y luego el Espíritu Santo. Entonces, y hay otros aspectos que en la medida que vayamos sumergiéndonos en esto, por supuesto que van a ir siendo parte del diálogo. Ahora, hay cosas como práctica. Estaba leyendo un mensaje que comparte el hermano Alejandro Gutiérrez. Plantea en el chat, dice: cuando escuchamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿está bien dicho cuando se levanta una oración? ¿Alguien quiere responder a eso? ¿Estará bien dicho? De acuerdo a lo que pregunta el hermano Alejandro. Cuando escuchamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de acuerdo a lo que hemos entendido y reforzado hoy día. Creo que todos más de alguna vez lo hemos escuchado, a lo mejor también lo hemos dicho de esa manera. Bueno, el decir, mi amado pastor, el decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo dejamos, ¿cierto?, en igualdad de condición, como que las tres personas comparten la misma sustancia. Ahora bien, cuando nosotros oramos al Padre, ¿cierto?, en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo, es el modelo de oración que nosotros tenemos. Yo personalmente no considero malo cuando las personas, ¿cierto?, nombran a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, teniendo en consideración que son tres personas distintas, pero al hablar solamente de un solo Dios. Claro, en concordancia con lo que abordábamos en este estudio, no habría ningún inconveniente que así se señalara, porque dijimos ya que tanto el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, puede sonar tal vez un poco extraño para alguien, y si eso, tal vez mi única sugerencia sería que si eso está generando algún grado, aunque sea mínimo, de confusión, entremos a explicarlo bien a la congregación, o tal vez lo hagamos de la manera más universal y se lo expliquemos al hermano o la hermana que pudiera estarlo utilizando, pero eso es en el caso que generar algún grado de confusión. Yo creo que lo mejor siempre es esto, explicarlo, y para eso tenemos estas herramientas como la de hoy día. Nos quedan unos minutitos. El hermano Hernán Figueroa levantó la mano. Ahí sí. ¿Se escucha? Mis pastores los saludo, mi pastor Joel, que el Señor le bendiga. La verdad que ha sido muy nutritivo, muy hermoso el estudio bíblico.
pero tengo una consulta desde mi ignorancia. Mi pastor Salomón hacía mención al espíritu con mayúscula, que ciertamente aparece muchas veces en la Biblia. Y es un tema que un tiempo atrás comentábamos con un hermano con respecto al espíritu con mayúscula que hacía relación que era el espíritu de Dios. Pero encontramos algunos versículos en la Biblia donde claramente se menciona el espíritu de Dios y aparece con minúscula. Entonces es un poco confuso cuando tratamos de explicar eso, o cuando yo en mi ignorancia trato de explicar eso. Por eso, si esta instancia es para aprender, me gustaría aprender de ustedes que obviamente saben mucho más que yo. Eso. Bueno, lo ideal sería poder citar algunos de esos versículos a los que usted alude, para tal vez entender ahí el contexto, efectivamente, a qué se está haciendo referencia. Al menos en las cartas de Pablo encontramos en muchos de sus partes hablar del Espíritu, y ahí se hace claramente la diferencia. Cuando se habla del Espíritu de Dios, se deja establecido que está con mayúscula, y cuando se habla del espíritu del hombre, ¿cierto? La lucha entre la carne y el espíritu, o somos espirituales, siempre va a estar con minúsculas. Si hay algún versículo que pudiera generar esa duda, sería, claro, Doctor, también importante sí, considerarlo. acá encontré uno dentro de los que recuerdo, ¿cierto? En Génesis capítulo 6, verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Solamente esa parte. Mire, mi hermano amado, disculpe, mi pastor Salomón, con su permiso. Bueno, volvemos, no. Nuestro manual no es basado, ¿cierto?, en términos teológicos, ni mucho menos, pero entiende el contexto. Hay algo que se llama el antropomorfismo, ¿ya? Y el antropomorfismo es cuando nosotros tratamos de dar una explicación de Dios a través humano. Creo que se está Creo que entrecortando se nos la... fue el hermano Sí. Héctor. Dios, el ojo de Dios. Hermano No sé Héctor, si me entiende mi amado hermano. empiece de nuevo porque se nos perdió unos minutitos. Ya, amén. Bueno, hay algo que, como le decía, nuestro manual no va escrito en lo que es la teología ni cosas así, pero para que se entienda ese texto, hay algo que se llama el antropomorfismo. Y el antropomorfismo es cuando el escritor trata de utilizar algo humano para referirse a Dios y que nosotros podamos entender el contexto. Por ejemplo, el dedo de Dios, el ojo de Dios, la boca de Dios. Si nosotros nos vamos, la palabra dice que Dios es espíritu y Dios no tiene un solo ojo, no sé si me entiende. Entonces, esta explicación se llama el antropomorfismo, y cuando dice no contenderá mi espíritu, se está refiriendo a una manera de explicar el espíritu de Dios más que el Espíritu Santo. No sé si me entiende. Por eso en ese texto aparece con minúsculas, pero es un ejemplo del sentimiento que tenía Dios hacia el hombre. No sé si se entiende. Por eso los escritores utilizaban la palabra el dedo de Dios, el ojo de Dios, la mano de Dios. Y hay otra cosa que se llama el antropopatismo, que es lo mismo para explicar sentimientos, tratando de ejemplificar a Dios. Cuando dicen, y Dios se sintió triste, no es que Dios sienta tristeza en sí como nosotros, pero es una manera de explicar el sentimiento que tenía Dios. Cuando la palabra dice que Adonai Ishnaham, que sentía Dios tristeza por el hombre. Entonces, era una manera de explicar el sentimiento de Dios. Y el antropomorfismo es lo mismo a través de una parte del cuerpo del hombre, tratar de explicar a Dios. Entonces, cuando habla en este caso de el espíritu, no contenderá mi espíritu, el espíritu de Dios, habla de un antropomorfismo. Amén. Amén. Gracias, hermano Héctor. Gracias, hermano Hernán, también. Todos los aportes, las consultas nos sirven a todos. Se les agradece la participación, pero yo no quiero terminar porque el pastor Javier es el que está moderando, así que usted ya colocará en el tiempo que estime ya el término, pastor. Amén, ya estamos llegando al horario que nos habíamos comprometido, así que esperemos que todos nos quedemos con ganas y que el próximo lunes
este que viene, no, el otro, no recuerdo la fecha, nos podamos volver a encontrar con el mismo deseo, con el mismo ánimo. Vamos a arrancar o a continuar con este trabajo, así que el Señor nos conceda una buena conexión, un buen encuentro y los mayores deseos de querer ir creciendo, de querer ir madurando, y aquellos que ya por la gracia del Señor conocemos algunas cosas de nuestra declaración de fe, nos podamos ir fortaleciendo también. Es muy importante su participación, son muy importantes sus aportes, las preguntas nos están dando un mensaje de que hay ganas de aprender y de compartir, así que mis amados pastores y hermanos, que el Señor les bendiga, que bendiga a sus hogares, que bendiga a sus familias, que bendiga a sus congregaciones también, y que nuestro Dios prospere nuestra institución. Ese es nuestro deseo, ese también es nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, que nuestra institución sea fortalecida en la palabra, que en nuestros corazones haya un vivo deseo de un retorno radical a las Escrituras para la gloria de Dios. Así que finalizamos este servicio con una oración. Quisiera pedirle a alguno de nuestros pastores del directorio que nos acompañan, si pueden habilitar su micrófono allí y darnos una bendición de parte del Señor con una oración. Todos tímidos. A ver si se ha escuchado, ¿sí? Algunos de nuestros pastores del directorio, por favor, que nos puedan bendecir con una oración. Mi amado pastor, tú no lo veo por ahí. Mientras les voy recordando que iremos armando un grupo de WhatsApp para que podamos tener un contacto más fluido con ustedes, poder enviarles el video de esta grabación, poder compartirles también el manual de nuestros principios de la declaración de fe, e ir también recordándoles acerca de nuestro próximo encuentro. Recuerden traer sus preguntas, pueden ir leyendo las temáticas que vamos a ir compartiendo luego, para que hayan preguntas bien vinculadas a la temática, o cualquier inquietud que les pueda ir surgiendo. Así que el Señor nos ayude y nos guíe en todo este servicio al Señor. Ahí está nuestro pastor secretario, que el Señor le bendiga. ¿Nos puede despedir con una oración, amado pastor? Amén, que el Señor les bendiga. Bueno, agradecer a Dios por este momento maravilloso de poder aprender de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a mi pastor Javier a la distancia, mi pastor Salomón, y a todos los que componen este cuerpo de, ¿cuánto llamarle? De la enseñanza bíblica. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Poderoso Dios, muchas gracias le damos, Padre, por su inmenso amor y misericordia, y este gran privilegio, Señor, de haber podido compartir este momento maravilloso, Señor, de su palabra, que nos edifica como cuerpo de Cristo. Gracias le damos, Señor, porque usted nos reveló un día su evangelio a través de su Espíritu Santo. Nos llamó de donde nada valíamos, Señor. Por lo tanto, no tenemos cómo pagar lo que usted hace por nosotros. Yo ruego que usted bendiga al Departamento de Educación Cristiana, Señor. Cada día les use usted, Señor, como a cada pastor, cada guía de obra y encargado de obra, y a cada uno de los directorios, Señor, de cada iglesia, sean bendecidos por usted. Muchas gracias por permitirnos la oportunidad maravillosa de estar, Señor, en su presencia. Su mano quedamos, Señor, y pedimos su bendición sobre cada uno de nosotros. Lo rogamos y lo clamamos por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor. Damos gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para ti. Sí. Por mi parte, Bendición ya para queda todos. finalizado este servicio. Mi pastor Salomón, si tiene algo más que comunicar. No, solo despedirnos, que Dios les bendiga y seguiremos en contacto. Bendiciones. Bendiciones, Dios los Bendiciones, bendiga. amados pastores, hermanos. Participar, por favor. Chao. Nos vemos. Nos viendo. Hablemos de mí. Hablemos de mí. 30.